El globo se venía desinflando yo te diría desde la Copa América. Pues es que, bueno, hay personas que con los resultados de la Copa América y que estuvimos a un penalti de pasar a semifinales, quizás no percibieron que el equipo no venía jugando bien al fútbol, que en la Copa América fue superado salvo Jamaica, en todos los partidos, con Ecuador porque se aprovechó de una expulsión de Ener Valencia a los 20 minutos. México, Romo fue figura. Venezuela llegó una vez al arco, o dos veces, una de ellas el penal. Y Canadá ni hablar. Canadá mereció ganar por 4 goles. Así que perdieron 7 manos y Romo sacó absolutamente todo. Después el globo siguió desinflándose en momentos cumbres, una pésima preparación para la altura, haciéndola en Buenos Aires y no tomando los recaudos necesarios de jugar en el alto, después fusilando a los titulares y desaprovechando la oportunidad de ganarle a un Uruguay con 11 titulares menos. Valverde, de Rascaeta, Bentancur, De la Cruz, Darwin Núñez, Jiménez, Coate, Olivera, Viña. O sea, jugó el suplente en Maturín, salvo Ugarte y Maxi Araujo. Básicamente Después recibimos un equipo C de Uruguay acá en un Maturín. equipo C de Uruguay, totalmente, un equipo Sí, sí, C. Y la verdad que no fue la planificación acorde. Sí, Venezuela fue superior ese día, pero tampoco es que dominó abrumadoramente y creo que ahí Batista se equivocó. Después del partido con Paraguay, que se empieza ganando, Romo tapa un penalti. Yo viajé a Paraguay y al igual que Chile, y fueron puntos que a Paraguay era un rival directo en ese momento y se le dejó vivir. sí, sí. Entra Tony Sanabria en el segundo tiempo y cambia completamente la historia. Los cambios del Bocha fueron pésimos. Gustavo Alfaro ya había estado, si no me equivoco. Le habían ganado ya Brasil, pero a partir de ahí Paraguay despegó. Y el de Chile ni hablar. O sea, Chile se perdió con la Chile más débil de los últimos 30 años, con una cancha que estaba vacía, con un Gareca que estaba resistido, con una prensa que estaba divorciada, o una afición que estaba divorciada del equipo, con una prensa que era muy real con su análisis y decía Venezuela es favorita. Empezamos ganando 1-0, 2-1 y se perdió 4-2. Chile solamente había marcado 5 goles en esa eliminatoria y esa noche nos hizo 4. Entonces, la eliminatoria no se pierde en Maturín, se pierde finalmente la última oportunidad, pero se fue cediendo espacio, terreno y lamentablemente llegó un desenlace donde terminamos dependiendo de Brasil. Pero Claro. si Venezuela hubiese hecho las labores y hubiese dado un golpe en la mesa con anterioridad, que por plantel tenía que hacerlo porque era mucho más que Bolivia, bueno, lamentablemente se nos fue mucho antes. Sí, sí. Brasil mereció ganar ese partido. Yo recuerdo un Correcto. penalti tapado de Romo, dos pelotas en el palo. El de Argentina sí te diría que fue más parejo y gracias a Dios la cancha estaba mojada porque creo que en cancha seca Argentina nos ganaba, no sé si cómodamente, pero era superior, sin ningún lugar a duda. Y Sí. lo que tú dices es cierto, todos los partidos de Maturín fueron un parto, como yo digo yo, modo paridera. A Paraguay le ganaste con un penal en el 90, a Chile le ganaste bien, pero con una expulsión en el camino, aunque ya ganabas 1-0. Perú ganaste de chiripa. Partido con mucho carácter, con garra, con entrega, con personalidad, pero fútbol siempre hubo muy poco. Siempre hubo muy poco fútbol en esta selección. Y mira que teníamos exponentes para jugar algo mejor. Savarino, segundo mejor jugador de América. Telasco, primero en Portugal andando muy bien y ahora en Inter Miami. Soteldo, jugador importante en Brasil. Rondón, mega figura con el Pachuca. Llegó encendido. Cáceres titular en Francia y no le dio un funcionamiento. El equipo le costaba mucho crear situaciones de gol. Y bueno, Bolivia, gracias a Dios, ese autogol al minuto 5, bastante extraño por las circunstancias, pero tampoco fue que con Bolivia hicimos un partidazo. Entonces, el equipo nunca dio una sensación de tranquilidad, de superioridad. Siempre los partidos se ganaban en la raya. Y si vives en la raya como un estudiante todo el lapso, y bueno, las probabilidades que aplaces la materia son bastante altas. Yo no tengo duda que el principal culpable es el Bocha Batista.
por los cambios, por la mala lectura, porque al equipo no le dio una identidad. Yo no sabía que jugaba Venezuela, por momentos te desconcertaba, pero también hay que incluir en la ecuación a los jugadores y hay que incluir a la federación. Claro, Los jugadores lamentablemente un examen final. Creo que es un tema mental del deportista venezolano y del futbolista venezolano que en etapas cumbres, mira, flaquea. O sea, Colombia nos hizo 6 goles, perdimos 6-3. No, es que Colombia te hizo un gol al 90 y te dejó fuera del Mundial. Venezuela había recibido solo 2 goles en Maturín. Le hicieron el triple de goles en 90 minutos que en 8 partidos anteriores. Entonces, lamentablemente, los jugadores, sí, obviamente son responsables, pero el cuerpo tenga, o sea, fuiste a Montevideo y a Buenos Aires y prácticamente no pateaste al arco. Pensabas que te alcanzaba ganándole a Perú y Bolivia. Y yo pensé, sí, nos vamos a meter empujados. Y si íbamos al repechaje, Batista tenía que salir, porque no creo que tenía la capacidad y las herramientas para llevarnos un mundial, pero ni siquiera nos metimos al repechaje. Es el fracaso más grande de la historia del deporte venezolano. Del deporte venezolano, no tengo ninguna duda. Un sistema generoso, 6 cupos y medio, con 70, 80 jugadores en el exterior. Nunca estuvimos para pelear arriba. Yo fui muy claro en Ruta Vinotinto y en mis espacios. Nunca estuvimos para pelear arriba. Nunca, nunca, nunca. Pero sí estoy convencido que tenemos más plantel que Bolivia, más calidad individual y técnica, pero sobradamente. sí, sí. Entonces, es un fracaso rotundo y lamentablemente va a quedar marcado este grupo por ello y ni hablar del cuerpo técnico. Mira, como he dicho, Ruta y no quiero, eh, digamos, opinar otra cosa. Yo simplemente creo que el técnico venezolano, el técnico que llegue a la selección, quise decir, no venezolano o extranjero, debe tener experiencia, palmarés, liderazgo, conocimiento de la eliminatoria sudamericana, que sepa lo que es ir a Barranquilla, lo que es jugar en el Alto, lo que es jugar en Quito, eh, y un sentido de pertenencia. Si es extranjero, bueno, que lo adopte. Si es venezolano, ya viene incorporado. Tiene que ver el fútbol venezolano. Batista lo veíamos viendo a Argentinos Junior Platense cuando se estaba jugando la final del fútbol venezolano. Estuvo más pendiente de lo de afuera que lo de adentro. Y eso habló más con la prensa de allá que con la prensa nuestra, que con nosotros, Sí, sí. incluso días antes del partido. Y yo creo que tiene que vivir en Venezuela o pasar la mayor parte del tiempo en Venezuela, explorar la primera división, hablar con los entrenadores venezolanos, capacitarse, permitirse darse consejos, recibir consejos de gente que ha mamado, que ha vivido, que ha crecido en el fútbol venezolano. No voy, como he dicho en Ruta, no voy a hacer campaña o a inclinarme por un nombre, porque después dicen que uno está haciendo campaña por un entrenador. Simplemente creo que el que llegue debe tener esas características. Ganador, sentido de pertenencia, experiencia, rodaje en eliminatoria sudamericana, palmarés y una idea clara. La federación tiene que saber, porque no puedes pasar de Farías a Páez. ¿Qué línea de entrenador estamos buscando? ¿Es un entrenador que maneje el juego de posición? ¿Es un entrenador que sea arriesgado? ¿Es un entrenador que vaya a buscar en cada cancha? ¿Es un entrenador que sea reactivo, cauteloso, que sea táctico, que sea de un juego vertical? ¿Queremos simplemente apostar a la pelota detenida? ¿Queremos hacernos un equipo? Yo creo que el equipo tiene que, evidentemente, hacerse fuerte. Tenemos que jugar con el cuchillo entre los dientes. A nosotros no nos sobran jugadores para aspirar a un tercer o cuarto puesto. Pero nosotros tenemos que jugar con el cuchillo entre los dientes, como dijo Faría, durante toda la eliminatoria. Pero me parece que también hay que agregarle fútbol, porque si tú tienes al segundo mejor jugador de América, que es un enganche o un media punta, que tiene una gran visión de juego, y tienes a Telasco, y tienes a Soteldo, y tienes a Juan Piañor, y tienes a David Martínez, tampoco son apellidos del montón. Entonces, ojalá que la federación no vuelva a equivocarse, porque se equivocó con Batista, Sí. eh, y tenga la frialdad, la inteligencia y la humildad para saberse rodear y tocar
la tecla que es. Creo que Osvaldo va a ser el técnico de la selección en unos 5 años, en el premundial para el 2030, perdón, en el premundial para el 2034, claro, Sí, viendo qué suceda con el técnico del 2030. Yo creo que Osvaldo, mira, la selección sub-17 da gusto verla jugar, tiene un funcionamiento claro, llega al gol no solamente con una individualidad, con proyección de laterales, con triangulaciones en el medio, con superioridad numérica por fuera, con paredes, con cambios de ritmo, con centros atrás, con idea. Yo no vi jugar a la mayor, sinceramente, salvando las distancias de nombres, presión, contexto, me refiero pura, exclusivamente al juego. Yo no vi funcionar a la mayor cómo funciona la 17 de Osvaldo Vizcarrondo y que ojalá le vaya muy bien en Qatar, en el sub-17. Va a ser el interino, va a dirigir el partido con Argentina. Tengo entendido, según lo que me han informado, que va a haber un llamado de muchos jóvenes. No vas a ver a la selección que terminó perdiendo el cupo con Colombia. Y yo creo que en un futuro Osvaldo está plenamente capacitado. Tiene que seguir curtiéndose la 17, la 20, un equipo en el exterior, pero la verdad está estudiado, hizo el curso UEFA, dirigió en Francia, la femenina, fue asistente del Nantes. Creo que le va a ir muy bien con la 17, así que lo veo en 5 o 6 años, sin ningún lugar a dudas, siendo un candidato muy fuerte para asumir las riendas de la mayor. Obviamente lo primero, elegir un técnico que sepa llevar las riendas, ya hablamos de eso. Mira, yo creo que el equipo debería jugar más al fútbol. Creo que el talento existe para pelear un puesto de repechaje un poquito más arriba, entendiendo que somos Venezuela y que no nos alcanza para ser líderes de la eliminatoria, ni tercero, ni nada de eso. Bueno, a ver, el tema fútbol venezolano tiene que mejorarse. Obviamente yo estoy fuera del país y no consumo el fútbol venezolano, y creo que en esta temporada ha recibido una bocanada de aire fresco con el regreso de Orozco y del Valle y Peñaranda y Cariaco González, pero tiene que trabajarse con mucha más seriedad en la primera división. Debemos tener un torneo, por lo menos al nivel de Perú, de Colombia. Bueno, Ecuador creo que está muy lejos, y que la selección pueda nutrirse cada vez más de los jugadores que salen de nuestro campeonato. Tiene que haber una renovación, obvio. O sea, Tomás Rincón no puede seguir jugando hasta los 40 años. En algún momento Salomón Rondón pues va a tener que pedir pistas o que darle el testigo a otro delantero. Que no se pierdan no solamente las 17, que no se pierda la 23 del Preolímpico, la de Falla, Tuti Andrade, Buscategui, Ferro, La Cava, que se trabaje seriamente, en que no se desperdicien esas camadas, que haya un trabajo formativo en Venezuela, que no lleguen jugadores en primera división sin tener conceptos tácticos, sin saber qué es un anticipo, una intercepción, una temporización. Eso no puede claro, pasar. Y le pasaron a jugadores. Yo te pongo el sí, ejemplo de Richard Blanco, que era jugador de futsal y llegó a la primera división, y Richard Blanco es un delanterazo. No es hablar mal de Richard Blanco, es lamentablemente un mal que aqueja al fútbol venezolano, que damos ventajas, que en otros países los jugadores de 13, 14 años ya tienen los conceptos tácticos muy, muy claros o muy encaminados, y los nuestros no. Los nuestros se hacen a medida que van debutando, se hacen en el exterior, se hacen a una edad ya 18, de 20 años. Entonces, eh, yo creo que pasa por allí. Mira, tuvimos el mayor apoyo federativo de la historia, una campaña audiovisual hermosa, me encantaban los videos. Siempre dije que por momentos la selección era como un chocolate, que le ves el empaque espectacular, colorido, dinámico, atractivamente visual desde el diseño, y cuando mordías el chocolate no tenía tanta sustancia como parecía tan bueno y tan bonito el empaque. Bueno, claro. tiene que haber un equilibrio, que el empaque sea bonito, pero que cuando pruebes el producto, pues también haya argumentos para ponerle una calificación alta. Hay que levantar la cara.
Fue un Sí, sí. golpe durísimo para todos, para los aficionados, para los que, bueno, para los que seguimos la selección de hace mucho tiempo, ni hablar para los jugadores y el cuerpo técnico. Pero bueno, es tiempo de reinventarnos cada uno de su lugar, seguir trabajando en pro del fútbol venezolano y la selección y aprender. Estos golpes no solamente dejan heridas, deben dejar enseñanzas, lecciones. Y bueno, tratar de aprovecharlas, tratar de curtirnos para cuando vuelva a llegar una posibilidad como esta y saber cada uno cómo manejarse.